Right, good afternoon. Buenas tardes. We're going to take a moment to see who's joining us. Vamos a tomar un momento y ver quién se está uniendo a nosotros. I always like to see who comes first. Y vamos a ver quién. ¿Quién viene primero? A ver, vamos a ver cómo va. Carla. Hola, Carla. Dios te bendiga. Leti. Hermana Leti Felix. Dios te bendiga. Cristina ya entró, ya entraste. Isabel. Dios te bendiga. César de Rancho Poema. God bless you. Ojalá que estás mejor, César. Buenos días, Carla. Vero Padilla. No, Vero, ya no estás entrando primero, Vero. ¿Qué pasó? Hola, Vero. Ya no ganas a los demás, Vero. Chivis. Desde Guadalajara. Dios te bendiga. Maggie, hermana Maggie, Dios te bendiga. César Cortés. Eugenia. Carmen. Dios te bendiga, hermana Carmen. ¿Es buenos días o buenas tardes? ¿Qué me dices? Unos dicen tardes, otros dicen días. Marta Macías, Dios te bendiga. Roberto, Dios te bendiga, Roberto. Sandra Castrejón, Dios te bendiga, hermana Sandra. No, Vero, ya no ganas, Vero, ya perdiste. Gabriel, Dios te bendiga. Ya vamos a comenzar. Yeah. All right. We're in Galatians chapter 2. Estamos en Gálatas capítulo We're 2. going to study verse 11 Vamos a estudiar versículo to 11 21. a 21. But I always like to give a little bit of review. Y me gusta dar como un poco de repaso. So remember, the Apostle Paul, Y tenemos que recordar que el apóstol Pablo, his life was totally transformed su vida fue totalmente by the transformada grace of God. por la gracia de And Dios. so God called him to preach the gospel, Y Dios lo llamó a compartir el the evangelio. gospel of grace, El evangelio de gracia. salvation by grace. Salvación por Because that's gracia. what Paul experienced in his life, Porque eso es lo que Pablo experimentó en su the vida. grace of God. La gracia de That's Dios. what he preached. Es lo que él predicó. And Paul went on 4 missionary Y journeys. Pablo fue en 4 viajes misioneros. In his first missionary journey, En su primer viaje misionero, he planted churches in the region of Galatia. en su primer viaje misionero plantó iglesias en la región de Galacia. But now there was a problem. Pero había problemas There were ahora. false teachers. Había falsos They were maestros called que Judaizers. se llamaban judaizantes. They were teaching the Gentile Christians Ellos enseñaban a los gentiles that cristianos faith in Christ wasn't enough que fe en Cristo no era for suficiente your salvation. para la salvación. You had to be circumcised Necesitaba ser circuncidado and you had to keep the law of Moses. y mantener la ley de Moisés. Now, Paul the Apostle was surprised El apóstol Pablo estaba sorprendido that these believers were turning away from the gospel of grace que estos creyentes estaban volteando del evangelio de la to gracia this other gospel. a este otro evangelio. Wasn't the gospel Paul preached? No era el evangelio que Pablo enseñaba. Wasn't the gospel they believed? No era el evangelio que ellos Paul creían. never told them Pablo nunca les dijo they had to be que circumcised tenían que ser or circuncidados they had to keep the law of o que Moses. tenían que cumplir la ley de He Moisés. preached the grace of God, Él predicó la gracia de Dios. salvation by grace. Salvación por gracia. And so now he's writing this letter Y ahora está escribiendo esta carta to encourage them, para animarlos to steer them back to the grace of God. a poder redirigirlos al evangelio de la But gracia. as we noticed yesterday, Y como nos dimos cuenta ayer, that Paul told them that the gospel he preached que Pablo les dijo que el evangelio que él predicó wasn't according to man. no era de acuerdo a los He hombres. didn't receive it from man, No la recibió de los hombres and he wasn't taught it by any man. y no se le fue enseñado por It hombres. came by direct revelation of Jesus Christ. Vino directamente de revelación de We Dios. talked about that Y yesterday. hablamos de eso ayer. Then Paul, after 14 years, Y luego Pablo, después de 14 he went años, to Jerusalem él fue a Jerusalén to meet with the apostles, para encontrarse con los the apóstoles, church leaders. los líderes de la iglesia. And Paul shared with them the message he'd been preaching, Y Pablo enseñó con ellos el mensaje que estaba enseñando, the message he received from Christ, el mensaje que él obtuvo en Cristo, and the message he was preaching. el mensaje que estaba predicando. And the apostles, they bore witness Y los apóstoles fueron testigos to the message he preached al mensaje que predicó and to the calling of God upon his y life. al llamado de Dios en su vida. They sent him with their blessing. Y lo mandaron con una bendición.
Now, not only did the apostles confirm his message, No solo los apóstoles confirmaron este mensaje, but we're going to see now pero vamos a ver ahora that the gospel of grace que el evangelio de la gracia was defended estaba defendida against one of the most prominent apostles, contra uno de los apóstoles más prominentes, the apostle Peter. el apóstol Pedro. Peter was being a hypocrite, Pedro estaba siendo un hipócrita and he was doing things that weren't right, y estaba haciendo cosas que no eran correctas and it was affecting Paul's ministry. y estaba afectando el ministerio de Pablo. And so Paul rebuked Peter to his face. Y Pablo lo reprendió en su cara, In front of everyone. en frente de todos. Well, let's check it out. Y vamos a ver, Let's study verse by verse. vamos a ver versículo por versículo. Verse 11 to 21. Versículo 11 a 21. Now when when Peter had come to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. So Peter came to Antioch. Y Pedro fue a Antioquía. Antioch was a city in Syria. Antioquía era una ciudad en Siria. It was very heavily populated by Gentiles, Era muy populada por gentiles, mostly Greeks. mayormente griegos. Antioch became the base of the Gentile church, Antioquía fue la base de la iglesia gentil, just like Jerusalem was the base for the Jewish church. como Jerusalén fue como la base de la iglesia judía. Now, Antioch was like Paul's home church. Y Antioquía era como la iglesia de Pablo, como de su His house, casa? su casa. Like I say, su casa? His home church. So Paul was sent from Antioch on his missionary journeys. Y Pablo salió a Antioquía al viaje misionero. And he would come back to his church Y luego regresaba a su and he iglesia would give reports y luego daba what reportes God did. de lo que Dios So hizo. that was like his home church. Era como su iglesia de casa. Okay, and it was mostly Gentiles. Y era mayormente gentiles. So the apostle Peter now comes to Antioch, El apóstol Pedro ahora viene a Antioquía. and he began to conduct himself in a way that was inconsistent with the gospel of grace. Y él se estaba conduciendo de una manera que no era consistente al evangelio de la gracia. And Paul would have no part of that. Y Pablo no quería nada que ver con eso. He wouldn't put up with it for 1 minute. No iba a soportar eso ni por un And minuto. so he rebuked Peter to his face. Entonces lo regañó a su cara Because he was guilty. porque él era culpable. So let's see what happened, Y vamos a ver qué pasó and let's see what we can learn from y this. vamos a ver qué podemos aprender de esto. Many lessons are in here. Hay muchas bendiciones, There are a lot of lessons in here. muchas enseñanzas aquí. Let's see what they are. Vamos a ver cuáles So son. verse 12 and 13. Versículo 12 y 13. Can you read that? Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión. 13:2. Yes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. So Paul rebuked Peter because he wasn't walking right. Pablo reprendió a Pedro porque él no estaba caminando bien. He was actually being a hypocrite. De hecho, estaba siendo un hipócrita. Why? ¿Por qué? Because at first, Porque al principio, when he came to the church of Antioch, cuando vino a la iglesia de Antioquía, he was eating with the Gentiles. estaba comiendo con los gentiles. Something the Jews wouldn't do. Algo que los judíos no A hacían. good Jew Un buen judío would not eat with the Gentiles. no iba a comer con un He would gentil. never go into their house. Nunca iría a su casa. The Jews separated from the Los Gentiles. judíos se apartaban de los But in gentiles. Christ, Pero en all Cristo, this came down, todo esto bajó. and we became one in Christ. Y nos convertimos uno en Cristo. Jews and Gentiles. Judíos y We gentiles. form one body. Formamos un cuerpo. And so when Peter came, Y cuando Pedro vino, he was eating with them. estaba comiendo con He was ellos. fellowshipping with them. Estaba conviviendo con ellos. He was chowing down.
estaba comiendo, some good old food with them. una buena comida But con something ellos. happened Pero algo pasó that changed Peter. que cambió a Pedro. James Santiago, was the leader of the church in Jerusalem. Jacobo era el líder de la iglesia And he sent some brothers to go check things out at the church of Antioch. y mandó unas personas para que vean cómo estaban las cosas en la iglesia de And when Antioquía. they arrived, Y cuando llegaron ahí, that's when Peter became a hypocrite. ahí es cuando Pedro se hizo un hipócrita. He began to separate from the Se Gentiles. comenzó a separar de los gentiles. He wouldn't eat with them. Ya no iba a comer con ellos, He wouldn't fellowship with them. no convivía con ellos, He separated. se separó. When he saw these brothers coming Cuando vio estos hermanos venir from Jerusalem, de Jerusalén, he separated from them. él se separó de ellos. I wonder if Peter forgot Me pregunto si Pedro se le olvidó what the Lord taught him. lo que a Dios le había enseñado. Because in Acts chapter 10, Porque en Hechos capítulo I 10, hope you remember, espero que se acuerden, Peter was on the roof Pedro estaba en el techo and he had a vision. y tuvo una And visión he saw a sheet coming down from heaven. y vio como una sábana Yeah. bajar del cielo It had all these animals in it. y tenía todos estos They animales were unclean que eran impuros for a Jew to eat. para un judío. And when he came down, Y cuando bajó, Jesus said, Jesús dijo, Peter, rise and eat. levántate y come. And he said, not so, Lord. Y dijo, no, I've Señor, never eaten anything nunca he unclean. comido algo impuro. And the Lord said, do not call unclean what I have called Y clean. dijo, no llames impuro a lo que yo he llamado It limpio. happened 3 times. Pasó 3 veces. And when it was over, Y cuando se acabó, Gentiles came los gentiles vinieron and they called for Peter. y llamaron a Pedro. And he went to their house. Y fue a su casa. And when he was talking to them, Y cuando estaba hablando con the ellos, Holy Spirit fell upon them. el Espíritu Santo cayó en And they got ellos. saved. Ellos fueron And they were salvos baptized. y fueron And bautizados. they were Gentiles. Y eran gentiles. And the Lord used Peter Y Dios usó a to Pedro bring the gospel to the para Gentiles. traer el evangelio a los gentiles. And now Y ahora he's being a hypocrite. está siendo un hipócrita. He's separating from them. Se está separando de ellos. And God did not want the Gentiles to feel inferior. Y Dios no quería que los gentiles se sintieran inferiores. And that's what happened when Peter Y separated eso es from lo them. que pasaba cuando él se separaba de ellos. The reason he separated Y la razón por cual se separó de was ellos because of his fear of the Jews. es por su temor a los judíos. He feared them more than he feared Él God. tuvo más temor a ellos que Dios. You see, we cannot compromise the truth of the gospel No podemos no comprometernos a la verdad del evangelio because of fear of what others are going to say. por temor a lo que los demás van a decir. We cannot compromise God's truth No podemos no comprometernos a su verdad because we want to fit in with others. porque queremos encajar con los I demás. think that's happening so much Y today. creo que eso está pasando mucho People are ahorita. compromising the gospel Muchas personas no están comprometidos con el because they evangelio want to be liked porque quieren ser luz, no, they want to be liked quieren ser ser gustados by the world. por el mundo. They want the world to accept them. Quieren que el mundo los And so we acepte. compromise the gospel. Y entonces no nos comprometemos al evangelio. But we have to make a stand for God's word. Pero ocupamos hacer una decisión, pararnos en la palabra, And pararnos for firmes en la palabra. Yeah, for the testimony of Jesus Christ. Y para el testimonio de We Jesucristo. cannot compromise. No podemos no comprometernos. And so what Peter was doing wasn't right. Y lo que Pedro estaba haciendo no era bueno. It had a lot of ramifications. Tenía muchas ramificaciones. You see, why? ¿Por qué? Because other Jews were following his example. Porque muchas personas estaban siguiendo su ejemplo. Even Barnabas, Aún Bernabé, who was Paul's best friend. que era como el mejor amigo de Pablo, He was his partner in the gospel. era su compañero en el evangelio. Even Barnabas got caught up in the hypocrisy. Aún Bernabé se involucró en esa hipocresía. He was doing what Peter did. Estaba haciendo lo que Pedro hizo, Others were doing it. lo que los demás estaban haciendo. Peter's actions Las acciones de Pedro were influencing other people estaban influenciando a otras in a personas very bad en way. una manera muy mala. It's bad enough when you do things that are wrong. Es lo suficiente mal cuando haces cosas de la manera incorrecta.
But it's even worse when you lead other people to sin against Pero God. es aún peor cuando guías a otras personas a pecar contra Dios. So Paul had to step in. Entonces Pablo tenía que entrar. Paul was like a soldier. Pablo era como un soldado. He was ready to go to war Estaba listo para ir a la guerra for the truth of the gospel. por la verdad del evangelio. He was ready to defend the gospel he preached, Estaba listo para defender el evangelio que él enseñaba, even if it meant confronting the great apostle Peter. aun si significaba confrontar al gran apóstol Pedro To his face. a su He cara. wasn't worried. No estaba preocupado. But verse 14 says, Pero el versículo 14 dice, when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter before them all. 14. Yeah, first half. Pero cuando vi que no andaba exactamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. So when Paul saw what Peter was doing, Entonces cuando cuando Pablo vio lo que Pedro estaba haciendo, that he wasn't walking que right, no estaba caminando bien, wasn't according to the truth of the no gospel, era de acuerdo a la verdad del evangelio, Paul had to rebuke him. Pablo tenía que reprenderlo. Paul could not let that go on. Pablo no podía dejar que esto continuara. Can you imagine the damage it would have caused ¿Puedes caused imaginarte el daño que hubiera causado if Paul would have kept his mouth closed? si Pablo hubiera mantenido su boca cerrada? People were already following Peter Personas ya estaban siguiendo a Pedro in his hypocrisy. en su hipocresía. Even Barnabas was following A him. un Bernabé. And so Paul knew Y Pablo supo, he had to deal with this immediately. tenía que lidiar con esto inmediatamente. And I believe that when a believer is sinning, Y yo creo que cuando un creyente está en pecado they're doing things that go against the word of y están God, haciendo cosas que están contra Dios, we have a responsibility tenemos una to responsabilidad talk to them, de hablar con to even ellos, rebuke them. aún reprenderlos. We're to speak the truth in love. Tenemos que hablar la verdad en amor. And some people say, Y unas personas "Well, dicen, you don't have any right to say anything to me. tú no puedes decirme nada, no tienes derecho. This is my private life. Esta es mi vida privada, Don't judge me. no me juzgues. Don't get involved in my private No life. te involucres en mi vida privada, You don't have any right." no tienes derecho. But guess what? We do have a right. Pero adivina que sí tenemos We have a derecho. responsibility Tenemos una to speak responsabilidad the truth in love. de hablar la verdad en amor. And if we let it go, Y si dejamos esto ir, that's not true love, eso no es verdadero amor, because they're hurting themselves. porque se están lastimando a sí mismos, They're stumbling others. están haciendo a otros tropezar And maybe they're even influencing others to do what they do. y aún están influenciando a otras personas a hacer lo que ellos hacen. And so we have to deal with this. Y tenemos que lidiar con We have to esto. speak the truth in love. Tenemos que hablar la verdad Pray en for them, amor, orar por And then we ellos talk to them. y luego hablar con Say ellos. what you're doing is not right. Decir, lo que estás haciendo no está bien. And so we have to deal with it. Tenemos que lidiar con eso. Even if they're church leaders, Aun si son líderes en la iglesia, especially if they're church leaders, especialmente si son líderes de la iglesia, because they have more influence porque tienen más influencia on other people's lives. en la vida de otras personas. We can't hide behind our position. No podemos escondernos detrás de nuestra I'm a posición. pastor. Yo soy un You pastor. can't talk to me like No that. puedes hablarme así. You know, we can't hide behind that. No podemos escondernos atrás de eso. We have to be open Tenemos que estar abiertos to be rebuked para ser reprendidos if we're not walking right si no estamos caminando bien, according to the truth of the de gospel. acuerdo a la verdad del evangelio. Now, the Bible does say Y la palabra sí when you dice, bring an accusation against an elder, cuando traes una acusación delante de un you anciano, have to have 2 or 3 witnesses. tienes que tener 2 o 3 And Paul testigos. had many witnesses Y here. Pablo tenía muchos testigos. So aquí. he went to Peter Y vino a Pedro face to face. cara a cara. I think that took a lot of courage. Creo que eso tomó mucha valentía. Peter was a strong leader in the church. Pedro era un gran líder de la iglesia. He had a strong personality. Tenía una gran personalidad. It wouldn't be easy to do that. No iba a ser fácil hacerlo. But Paul was not worried Pero Pablo no estaba preocupado because he feared God more than he feared porque él man. temía más a Dios que a hombres. And he did it right in front of Y everyone. lo hizo justo enfrente de todos. Do you think that was right? ¿Tú crees que esto era bien? ¿Estaba bien? What's your opinion? ¿Cuál es tu opinión? Was that right for Paul to rebuke Peter in front of everyone? ¿Crees que era correcto que él reprendió a Pedro enfrente de todos? Should he took him aside
o lo hubiera llevado a un lado and did it y privately? hacerlo privadamente. I don't know. No sé. Peter's actions were done publicly. Las acciones de Pedro fueron públicas. Others were following in his hypocrisy. Muchos estaban siguiendo en su hipocresía. And Paul probably rebuked him in front of everyone. Y Pablo probablemente lo reprendió en frente de muchas personas And all the hypocrites that were following him. y todos los hipócritas que lo estaban siguiendo. You see, have you ever heard the phrase, ¿Has escuchado la frase? killing two birds with one stone? Matando a dos pájaros con una piedra. That's probably what Paul was doing here. Tal vez eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí. He was getting all of them Agarrándolos a with todos one shot. con una piedra. So, if Paul didn't make a stand Si Pablo no se paró en la verdad publicly, públicamente, this could have got out of control. esto se hubiera podido ir fuera de control. And so, when you rebuke someone, Entonces cuando reprendes a alguien, it's good to show them es bueno enseñarles biblically bíblicamente where they're failing. dónde están fallando. That's what Paul's going to do now. Y es lo que Pablo va a hacer aquí. He's going to show Peter biblically Va a enseñar bíblicamente where a Pedro where his error is. dónde estaba su error. So let's check it out. Vamos a ver. Verse 14. Versículo 14. You read that yourself. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yeah, like my brother Cesar says here, Y como dijo mi hermano César a aquí, wise man un hombre muy sabio always has room for correction. siempre tiene campo para We corrección. have to be open to be corrected, Tenemos que estar abiertos para la corrección, even if you're a leader or a pastor. si eres líder o un pastor. Okay, so Peter is saying now, Y Pedro está diciendo ahora, see, Peter had experienced freedom in Christ. Pedro había experimentado la libertad en Cristo. Peter was free now Pedro ya era libre to eat with the Gentiles, para comer con los gentiles, to fellowship with them. para convivir con ellos. The wall came down, La pared se derrubó and there was freedom. y había And libertad. Peter experienced that freedom. Y Pedro experimentó esa libertad. But his actions now Pero sus acciones ahora were sending the wrong message. estaban mandando un mensaje incorrecto. And Paul says, Y la palabra dice, why do you compel the Gentiles to live as Jews? ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Why are you making the Gentiles feel like Christ is not enough? ¿Por qué estás haciendo a los gentiles sentirse como si Cristo no es lo suficiente? Why are you making them feel like they are not good enough? ¿Por qué los haces sentir que ellos no son lo suficientemente buenos? Why are you making them feel like they need to become Jewish ¿Por qué los haces sentir que ellos tienen que hacerse and gentiles become like Jews y convertirse como judíos and become under the law? y debajo de la That's ley? what you're saying to Es them. lo que estás diciendo a ellos. When you separate, Cuando te you're separas, telling them les dices that they're not good enough, que no soy lo that suficientemente Christ is bueno, not enough, que Cristo no es suficiente, that I can't be with you. que no puedo estar contigo. You're telling them Y los estás diciendo, you need to be like us, ocupa ser como nosotros, like the Jews. como los judíos. Paul said, you're sending the wrong message, Y Pablo dijo, estás dando el mensaje and incorrecto I'm going to put up with that. y no voy a irme con eso. Now, verse 15. Versículo 15. We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los knowing that gentiles, a man is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. So Paul says, you and I are Jews. Dijo, tú y yo somos judíos We both know, y los dos sabemos, you know, tú sabes and I know, y yo sé, that a man is not justified by the law, que una persona no es justificada por medio de la ley, but by faith in Christ. pero por fe en Cristo. You know it, we know it. Tú sabes, yo lo sé,
This is the very heart of the gospel of grace. Este es el corazón del evangelio de la gracia. That a man is not saved by human efforts. Que un hombre no es salvo por los esfuerzos humanos. It's not by what he can do, No es por lo que puede hacer, but it's by faith in Jesus Christ pero es por fe en Jesucristo and what he has done on the cross. y lo que Él ha hecho en la cruz. We are justified by faith, Somos justificados por fe by believing in Jesus Christ. al creer en Jesucristo. Paul says, you know it, Dijo, tú lo sabes and I know it. y yo lo sé. So why are we playing games? Entonces, ¿por qué estamos jugando juegos? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Then verse 16, Y luego versículo 16, the second part. la segunda parte. He says, even if we believe in Jesus Christ, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. So Paul says, not only do we know it, Dijo, no solo lo sabemos, you and I, Peter, tú y yo, Pedro, we've experienced it. pero lo hemos We've experimentado. experienced the grace of God. Hemos experimentado la gracia de We've been Dios. justified by faith. Hemos sido justificados por You and fe, me. tú y yo. Now we have experienced it. Lo hemos experimentado. Okay, it's not enough to know about the grace of God. No es suficiente nomás saber de la gracia de You Dios. have to experience it in your own life. Ocupas experimentarlo en tu propia vida. It's not enough to know about it, No es suficiente saber acerca de eso, but you have to experience its power in your life. pero ocupas experimentar su poder en tu vida. You can teach about the grace of God. Puedes enseñar de la gracia de Dios, You can even write a book about it, puedes escribir un libro acerca de eso, but it means nothing pero no significa nada if you have never experienced its power in your own life. si nunca lo has experimentado en tu vida. Have you experienced the power of the grace of God? ¿Has tú experimentado la gracia de Dios en tu vida? Have you? ¿Lo has hecho? Or do you only know about it? ¿O solo conoces acerca But de have él? you experienced it? ¿O lo has experimentado? Have you been born again ¿Has nacido de nuevo by the power of the Holy por el Spirit? poder del Espíritu Are you a Santo? new creation in Christ? ¿Eres nueva criatura en Cristo? That's the question. Esa es la And pregunta. Paul says, hey, you and me know about it. Y aquí Pablo le está diciendo, tú y yo sabemos acerca de esto. We've experienced it. Lo hemos experimentado. Now, verse 17. Y versículo 17. But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves are also found sinners. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Okay? Even though we're justified by faith, Aún siendo justificados por fe, we find out that we're still sinners. nos damos cuenta que aún somos pecadores, We still sin. que seguimos pecando. And we have to acknowledge this Y reality. tenemos que estar reconocer esta realidad, That we're saved by que grace, somos salvos por gracia, we're justified by faith, justificados por fe, but we still sin, pero aún pecamos, even as Christians. aún como cristianos. This doesn't mean that Jesus approves of it. Y eso no significa que Dios está de acuerdo, It's reality, though. es una realidad, It doesn't mean he approves of it. pero no significa que Él está de acuerdo. Because verse 17 says, Porque versículo 17 dijo, is Christ therefore a minister of sin? ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Certainly not. De ninguna manera. God does not promote sin. Dios no promueve el pecado, He does not even approve of sin. no está de acuerdo del pecado. That's why we're born again, Por eso nacemos de nuevo, that we can live a new life para que podamos vivir una vida In nueva, holiness, en in santidad, righteousness. en But justicia. even though, Pero aún así, from time to time, de tiempo en tiempo, we still sin, aún pecamos, Jews and Gentiles. judíos y gentiles. But look what he says in verse 18. Y versículo 18. For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. So Paul says, if I build up that which I destroyed, Dice, si construyo lo que yo había destruido, in other words, if I'm justified by faith en otras palabras, si estoy justificado por fe and not by the law, y no por la ley, and I try to go back to the y law, trato de regresar a la ley, then I'm building that which I try to destroy. entonces estoy construyendo lo que acabo de derribar. I find myself a transgressor. Y me
encuentro siendo un transgresor. See, Peter's actions, Las acciones de Pedro, as he separated from the Gentiles, mientras se separó de los in a gentiles, sense, en un sentido, he was going back to the old ways, estaba regresando a sus maneras antiguas, to the old Jewish system. al antiguo sistema judío. And once you're justified by faith, Y cuando ya eres justificado por fe and you turn back to human efforts, y regresas a los esfuerzos humanos, then you find yourself a transgressor. te encuentras siendo un transgresor. You're continuing in sin. Continúas en pecado. You can't go back. No puedes regresar. You can't start in grace No puedes comenzar en gracia, and trust in Christ confiando en Dios, and then go back to human efforts, y luego regresar a esfuerzos humanos, trusting in the law. confiando en la You ley. can't go back. No puedes You got to regresar. go forward. Ocupa seguir Verse adelante. 19. Versículo 19. For through the law I died to the law that I might live to God. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. See, when we trust Christ for salvation, Cuando confiamos en Dios para la salvación, we are dead to the law. estamos muertos a la ley. Paul used to live for the law, Pablo antes vivía para la ley, but when he came to Christ, pero cuando vino a Cristo he became dead to the law. se convirtió muerto a la ley. And that's when we truly begin to live for God Y ahí es donde en verdad comenzamos a vivir para Dios by the power of the Holy por el Spirit. poder del Espíritu Santo. Before Antes we can live for God, podemos vivir para Dios, we have to die tenemos que morir to trusting in our own self para confiar en nosotros and our own mismos, efforts. en nuestros esfuerzos humanos. We have to fully trust in Y Christ. ocupamos confiar totalmente en And Dios. then, Y después, only then, solo después, are we ready to live for God. estamos listos para vivir para See, the grace Dios. of God does not promote sin. La gracia de Dios no promueve On pecado. the contrary, Al contrario, it gives us spiritual life. nos da vida espiritual So now we can live for the glory of God. para que podamos vivir para la gloria de Dios. Okay? So, the grace of God gives new life. La gracia de Dios da nueva vida. Our time is up. El tiempo se acabó. I'm going to let you read chapter 20, verse 20, Te voy a dejar leer versículo 20 verse 21 yourself. y 21. But Paul was very careful. Pero Pablo era muy cuidadoso. He did not want to set aside the gospel of grace. No quería poner a un lado el evangelio de la He was gracia. crucified with Christ. Era crucificado con Cristo. His old man was crucified. Su viejo hombre fue Now he lived crucificado. a new life. Ahora vivía una nueva vida. Born of the Holy Spirit. Nacido del Espíritu The Santo. law could not do that. La ley no podía hacer eso. It was impossible. Era imposible. Only the work of the Spirit of God. Solo la obra del Espíritu Santo. Paul did not put aside the grace of God. Pablo no puso a un lado la gracia de Dios. That's not what Peter was doing Es lo que Pedro estaba haciendo by his actions, por sus putting acciones. aside God's grace. Poniendo la gracia de Dios a un lado. And if we can be justified by our deeds, Si podemos ser justificados por nuestras obras, then Christ died in vain. entonces Cristo murió en Paul vano. wasn't going back to that. Pablo no iba a regresar a eso. He lived it, Él vivió esa vida and he wasn't going back. y no iba a regresar. He wasn't going to put aside the grace of No God. iba a poner a un lado la gracia de Because if you Dios. do that, Porque si hacemos then you're eso, saying Christ died in vain. estás diciendo que Dios murió en vano. Christ did not die in vain. Cristo no murió en vano. He had a purpose Tuvo un to propósito save us from our sins. para salvarnos de nuestros pecados. So not only was the gospel of grace confirmed, No solo la gracia de Dios fue it confirmada, was also defended. también fue defendida. Paul defended it, Pablo la defendió, even to the apostle Peter, aún con el apóstol Pedro right to his face. en su cara. Grace does not promote sin. Gracia no promueve It pecado, gives us the power nos da el poder to live for God. para vivir para So Cristo, we cannot turn back para que no volteemos hacia atrás, to trusting in human en efforts. confiar en los esfuerzos We humanos. cannot frustrate the grace of God. No podemos frustrar la gracia de Dios. Okay, we walk by faith Caminamos por fe and we trust in Him y confiamos en Él, who loved us que nos amó and who died for us on the cross. y el que murió por nosotros en la cruz. Amen. Amén. God bless you guys. Dios los bendiga. Thank you for following Gracias por unirse and paying attention y poner as we atención study the Word of God. mientras estudiamos la palabra de Dios. Tomorrow, Mañana, chapter 3. capítulo 3. Okay, God bless you guys. Dios los bendiga. Amen.